Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Una pregunta que todo el mundo se hace es, ¿puede un cristiano tener un demonio? No es bíblico. Todo lo que ellos están diciendo no es bíblico. Ellos dejan la impresión de que todos los cristianos tienen demonios y que de forma rutinaria debe ser echado afuera. Estas afirmaciones es incorrecta por muchas razones. Segunda de Corintios nos dice, de modo que si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En primer lugar, un cristiano no puede tener un demonio en su espíritu, esto es imposible. Un creyente maduro tendrá que negar a Cristo voluntariamente y deliberadamente antes de permitir a un demonio obtener acceso a su espíritu. Además, porque si es un verdadero cristiano, el Espíritu Santo no es un demonio, habita en su espíritu. Si un creyente maduro negase a Cristo, dejaría de ser un cristiano, porque las palabras cristiano significa como Cristo, significa que la vida y la naturaleza de Dios vive en su espíritu. Lo que acabamos de leer, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. La razón por lo que es imposible que un hijo de Dios tenga un espíritu maligno en su espíritu es que su espíritu ha sido recreado por el Espíritu Santo. 2 de Corintios, lo que acabamos de leer. Por lo tanto, su espíritu se convierte en morada del Espíritu Santo. Juan 14:23. Y 1 de Corintios 6:17. 1 de Corintios 6:17 dice así. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y no puede ser simultáneamente la morada de un espíritu maligno y la morada del Espíritu Santo. Aquellos que dicen que un creyente puede tener un demonio definen sus términos correctamente, no dividen al hombre correctamente, no reconocen que el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, y no hacen claridad en el hecho de que un demonio puede estar afectando el alma o el cuerpo de una persona sin estar en su espíritu. Si las personas se refieren a que un creyente puede ser oprimido o influenciado por un demonio, sí es cierto. Si un cristiano puede sufrir este tipo de actividad en su cuerpo o en su alma por un demonio, es cierto, pero es completamente diferente decir que un cristiano puede estar poseído en su espíritu, alma y cuerpo por un demonio. Asimismo, todos los cristianos no tienen demonio, incluso en el sentido de que todos están oprimidos o influenciados por demonios. Esta es una enseñanza legalista que debe evitarse. Las enseñanzas extremas en cualquier área no son bíblicas. De hecho, ninguna de las personas de las cuales se les echó fuera un demonio, los 4 evangelios, era cristiana. No eran nacidas de nuevo por la sangre de Jesús, ya que Jesús no había muerto ni había derramado su sangre por la humanidad. Muchas personas eran seguidoras de Jesús o discípulos hasta que el nuevo nacimiento fue disponible después de su muerte, su sepultura y resurrección. Ellos tenían una promesa firme acerca de su salvación hasta que el nuevo nacimiento fuera disponible, pero en los evangelios aquellos de los que sí se echaron espíritus malignos ni siquiera habían nacido de nuevo, no eran cristianos. No tener un equilibrio bíblico acerca de los demonios en la vida de los creyentes. Para poder obtener este equilibrio, usted debe estudiar los evangelios para hallar lo que Jesús les instruyó a los discípulos acerca de echar fuera los demonios. ¿Echó Jesús fuera demonios de sus 12 discípulos? No lo hizo. ¿Enseñó alguna vez Jesús a sus discípulos echar fuera demonios
los unos a los otros en ningún momento. Antes de que Jesús ascendiera, le dio a sus discípulos una forma para echar fuera demonios de otros creyentes. No, tampoco lo hizo. Incluso en los hechos de los apóstoles, aquellos de quienes se echaban fuera los demonios no eran cristianos. De hecho, no existe ningún registro en lugar en la Biblia de que un espíritu maligno fuera echado de un cristiano, o que un cristiano fuera poseído por un demonio. Eso significa que un hijo de Dios no puede tener a un espíritu maligno oprimiéndolo o influenciándolo, de lo que ya hemos hablado. Incluso la Biblia dice que la enfermedad y las dolencias son resultados de la opresión satánica. Por ejemplo, muchas de las personas que están enfermas, cuando uno les hace liberaciones o ora por ellas, el espíritu que las aflige sale y la persona queda totalmente libre de las enfermedades, como es el caso del asma o como es el caso de las úlceras varicosas. Pero la persona puede estar oprimida. Eso no quiere decir que la persona esté poseída. Hay personas que no es necesario echar los demonios para que sean sanas. Solamente con una oración pidiendo sanidad, la persona será totalmente sanada. Así que no podemos establecer reglas de aceros en estas áreas. Tenemos que depender directamente del Espíritu Santo para saber si la enfermedad o la dolencia son o no causadas por la presencia de un espíritu maligno, por algún trabajo de brujería, o son causadas por una enfermedad como tal de su propio cuerpo. Pero debemos siempre tener pendiente que una persona que esté en santidad no va a ser tocada, a no ser que nuestro Señor Jesucristo lo permita para enseñarle algo. Un cristiano, al igual que una persona no salva, puede tener todo lo que desee, ya que todas las personas, salvas o no, tienen libertad de escoger. No perdemos la libertad de escoger cuando somos nacidos de nuevo. Si lo hiciéramos seríamos robots, pero Dios no nos ha hecho a nosotros robots. Incluso después que una persona es llena del Espíritu Santo, aún puede seguir tomando sus propias decisiones. Si lo quiere, puede cavilar los pensamientos del diablo y rendirse a sus sugestiones. El diablo siempre trabaja a través de la mente y las emociones del hombre para poder intentar que éste haga el mal de manera que pueda tener acceso a él. Sin embargo, un cristiano no tiene por qué rendirse a espíritus malignos o a la carne. Debe aprender a rendirse al Espíritu Santo. Dudo mucho acerca de las enseñanzas y prácticas que no son demostradas en la Biblia. Cuando algún ministro enseña que todos los cristianos tienen demonios y que deben ser echados fuera una y otra vez, definitivamente eso no es bíblico. No hallará esta enseñanza o práctica extrema en ningún lugar de la Biblia. Bíblicamente es exagerado. Manténgase usted alejado de los excesos y de los extremos. Cualquiera persona, salva o no por igual, puede escuchar la voz del diablo y rendirse a sus sugestiones, pero existe una amplia diferencia entre dar vueltas y someterse temporalmente a un espíritu maligno y ser oprimido por demonios que trabajan desde fuera, incluso desde el interior de la mente y el cuerpo de la persona. Asimismo, existe una amplia diferencia entre ser influenciado y ser poseído por espíritus malignos. En más circunstancias, debemos tener siempre presente que el cristiano en su mente siempre va a ser acechado por los pensamientos satánicos y por los deseos de la carne. Pero usted tiene la voluntad de escuchar también al Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios va a aprender a desechar todas estas voces, las voces del diablo y las voces de su carne, para que usted pueda vivir totalmente en santidad. Si usted escucha a los demonios o si escucha a su propia carne, llegará un momento en que usted se saldrá del cristianismo y puede incluso negar a nuestro Señor Jesucristo y le dará puerta o cabida a los demonios. Pero si usted permanece firme a la palabra de Dios, leyéndola, téngala por seguro que un espíritu inmundo no lo tocará. Amén. Dios lo bendiga.